no ya siempre, pero cuando lo tiene hecho. Y otras cosas. Muy buenos días con todos en las diferentes partes que se encuentren. En nombre de la Federación de las Cámaras de Comercio Binacionales del Perú en el exterior, queremos darle la mejor cordial bienvenida. Yo estoy en Italia a este importante espacio de diálogo y reflexión denominado Perú frente al mundo, atracción de inversiones, negocios y generación de empleo. Agradecemos muy especialmente la presencia de nuestros distinguidos panelistas, representantes de instituciones, empresarios, asociados de las diferentes cámaras que conforman nuestra federación, así como los invitados especiales, al público que hoy nos acompañan desde todas partes del mundo. Este encuentro está siendo retransmitido a través de las redes institucionales de las 7 cámaras que conforman nuestra federación, como son Chile, Brasil, Colombia, Venezuela, México, España e Italia. Esperamos que se sumen más, permitiendo así ampliar el alcance de este espacio de análisis y una reflexión internacional. No, Asimismo, bien. y dentro de este esfuerzo permanente de Este es un, discusión de temas de especial relevancia para los peruanos dentro y fuera del país, queremos agradecer especialmente a Canal B, medio aliado de esta iniciativa, quien estará retransmitiendo este encuentro a través de sus distintas plataformas de cable, medios digitales. Es un canal muy conocido, hola, contribuyendo con ello a que este debate pueda llegar a una audiencia mucho más amplia. Permítame compartir brevemente qué cosa es la Federación. La Federación de Cámaras Binacionales del Perú en el exterior nace como una plataforma internacional de integración empresarial, institucional, comercial, creada con el propósito de articular esfuerzos entre las cámaras binacionales peruanas con presencia activa en diferentes partes del mundo. Nuestra misión es promover la internacionalización de empresas peruanas, fortalecer la integración económica de nuestro país, nuestro amado Perú, con los distintos mercados internacionales y generar espacios conjuntos de networking, cooperación e intercambio de oportunidades de inversión y negocios. Del mismo modo, buscamos constituirnos como un espacio permanente de articulación y representación institucional capaz de promover iniciativas, reflexiones y propuestas sobre temas que impactan directamente en el desarrollo económico, la competitividad, cosa muy importante, y sobre todo la proyección internacional del Perú. Y precisamente dentro de esta línea de trabajo hemos considerado fundamental generar este espacio de análisis sobre uno de los temas más importantes para el futuro inmediato del país, las perspectivas económicas, comerciales, de inversión del Perú frente a un nuevo escenario político que afrontamos dentro de pocos días. Pero antes de pasar al momento central del evento, quisiéramos presentar a la iniciativa muy interesante, una iniciativa ciudadana denominada Voto Libre, de carácter con tecnología no partidaria, liderada por Sebastián Barquet, que busca fortalecer el control y la fiscalización ciudadana durante esta segunda vuelta electoral. A través de una aplicación digital, la plataforma permitirá a los ciudadanos reportar, monitorear y darle visibilidad a posibles actos contrarios a la transparencia y a la voluntad democrática, promoviendo una participación activa y responsable, vigilante de la sociedad. A continuación, compartimos un breve video y seguidamente el CEO de Voto Libre les brindará unas breves palabras. Adelante. Hola, soy Cusca, el guardián ciudadano de Voto Libre. Hoy te enseño cómo puedes registrar una incidencia desde la aplicación. Una vez dentro de la aplicación, vamos a la parte inferior y seleccionamos la opción Ocurrencias. Luego, en la parte superior, presionamos el botón para registrar un nuevo reporte. Seleccionamos la categoría de la incidencia. En este caso, elegimos Irregularidad. Después, escribimos una descripción breve y clara de lo que está sucediendo. Adjuntamos una foto como evidencia o prueba. Finalmente, presionamos Colocar ocurrencia. Y listo, la incidencia queda registrada y subida al sistema de Voto Libre. Listo, ahora ya sabes cómo registrar una incidencia en Voto Libre. Escanea el código, participa con responsabilidad y ayuda a cuidar la transparencia de las elecciones. Adelante, Sebastián.
Adelante, Sebastián. Perdóneme que se me acaba de ir el internet. Ya volvió. ¿Me escuchan? Confírmeme por favor si me escuchan. Fuerte y claro. Adelante, Ya, por favor. excelente. Muchas gracias por el espacio. Bienvenidos todos. Voto libre es lo que nosotros denominamos la última línea de defensa de la democracia peruana. Sebastián, disculpa. ¿Podrías nuevamente A repetir? través Porque te hemos de escuchado. tecnología ciudadana podemos registrar, verificar y proteger la transparencia electoral. Es, Parece que hay este, una falla, ¿Y Sebastián. por qué? Varias razones. La principal razón es la desconfianza en las instituciones, el desgaste del vínculo del ciudadano con la democracia en sí y la sensación de que no cambia nada y todo sigue igual. Pero además de todo esto, hay varios, ¿cómo se valida la información? ¿Cómo se pueden supervisar estos procesos digitalizados y proteger la trazabilidad electoral, ¿no? Para finalmente generar sistemas complejos. Y estamos proponiendo una herramienta ciudadana, independiente de partidos políticos y orientada a la vigilancia democrática, justamente para poder registrar evidencia verificable, ¿no? Voto libre no reemplaza a las autoridades, sino fortalece la participación ciudadana responsable. Gracias, Sebastián. ¿Quieres agregar algo más? Sí, utilizamos tecnología blockchain que nos da justamente la inmutabilidad del proceso y nos da la evidencia sobre la trazabilidad y nos resta el respaldo sobre posibles alteraciones, ¿no? Y a través de voto libre buscamos llegar a todos los ciudadanos del país para que puedan contribuir con esta observación ciudadana de forma apartidaria, simultánea y a contribuir justamente a evidencia transparente del proceso. Muchas gracias. Gracias a ti. Es un mix de tecnología con blockchain. Los que conocemos el blockchain sabemos la potencialidad que tiene y sobre todo que tiene una trazabilidad única. Pasado este espacio muy interesante de voto libre, el día de hoy contamos con un destacado panel conformado por reconocidos líderes políticos, técnicos y empresarios, quienes compartirán sus reflexiones, experiencias, puntos de vista respecto a los desafíos y a las oportunidades que enfrenta el Perú en materia de atracción de inversiones, generación de empleo y nuestro focus, los negocios internacionales. En ese sentido, para conducir esta parte central de este encuentro, queremos ceder el uso, la palabra al señor Luis Torres Paz, director consultivo de la Cámara de Comercio Brasil-Perú, entidad integrante de nuestra federación y es el moderador de este importante panel. Luis tendrá además a su cargo la presentación de nuestros distinguidos panelistas que nos acompañan hoy en día. Muchísimas gracias. Adelante, Luis. Muchas gracias a Rafael, muchas gracias por la introducción. El día de hoy nos reúne a un importante panel, como se ha descrito, de empresarios. Quizás podamos verificar si don José Sotomayor le pueden permitir el acceso, parece que se ha retirado nuevamente. Entonces, muy importante la presentación de este webinar utilizando la tecnología en una circunstancia especial para la vida de todos los peruanos, la presente y la futura. Perú frente al mundo es una síntesis de una política de Estado, ¿no?, que comenzó en los 2000 y que ha sido exitosa de poder integrar no solamente al Perú como país, sino una cultura de ver al mundo como el gran mercado, no solamente los 37 millones de peruanos que somos hoy, sino mirar a esos más de 8.000 millones de potenciales consumidores de lo que tiene el Perú en productos, en turismo y en opciones de inversión. Y por lo tanto, esta reunión que hoy convoca la Federación de Cámaras es sumamente importante,
porque va a permitir orientar a los que nos acompañan el día de hoy la formación de una opinión, ¿no?, de cara, ¿no?, a la próxima elección en la segunda vuelta de un gobierno que rija los destinos de nuestro país. En ese sentido, el día de hoy nos acompañan 4 líderes del ámbito político, empresarial, del servicio público y de la educación. Nos acompaña don Yehude Simón, doña Jessica Rodríguez, don José Salardi y don Raúl Díez Canseco Terry. Vamos a tener un formato de 4 preguntas. Voy a hacer una pequeña introducción en cada pregunta y una presentación de nuestros invitados. Iniciamos con don Yehude Simón. Ha sido autoridad regional, ha liderado la presidencia del Consejo de Ministros, es un político social muy activo y le tocó en su momento justamente impulsar este acuerdo con los Estados Unidos en la fase de las aprobaciones para ponerlo en práctica. Don Yehude, la pregunta es muy sencilla. El día de hoy, ya con 2 candidatos a vista para las elecciones del 7 de junio, ¿qué planes de gobierno ve usted que son los más orientados a poder seguir generando un empleo formal, un empleo digno, un empleo descentralizado, ¿no?, en todo el Perú y no solamente en las principales ciudades? Bienvenido, don Yehude. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a la Federación, y saludo a todos los participantes, tanto ponentes como que están presenciando esta actividad. Antes de responder su pregunta, quiero decirle, con el respeto que se merece y además en la línea que hemos escuchado, que no solamente están preocupados los empresarios, está preocupado el país, todo el país está preocupado y no nos hemos quedado estáticos. Algunas personalidades han hecho llegar a los candidatos, a la prensa en su conjunto, que en el que han firmado doña Mercedes Arauz, Walter Gutiérrez. Mercedes Arauz ha sido ministra de Economía, ministra de presidente del Consejo de Ministros, si no me equivoco. Walter Gutiérrez, que ha sido defensor del pueblo, que ha sido embajador del Perú en España, decano del Colegio de Abogados, con Mariano González, que ha sido ministro de Defensa, Diego García Sayán, que ha sido canciller y ministro de Justicia, un documento donde planteamos, entre otros puntos, que esta segunda vuelta se discuta con propuestas y sin polarización. Y mi intervención de hoy va en ese sentido, en ese espíritu. Queremos datos, no epítetos, queremos una política de Estado, no consigna. Dicho de eso, a ver, en la primera parte de la propuesta del plan de gobierno de Fuerza Popular, repite lo que normalmente ellos han estado trabajando, ¿no? Atraer la inversión nacional, la inversión extranjera, mantener la estabilidad de la macroeconomía, respeto a contratos, disciplina fiscal, economía social de mercado, reducción de trámites y promoción explícita de la inversión privada. Y tiene como propuesta, pues, orden ciudadano, económico y jurídico. Y creo que la exposición del debate del equipo técnico tuvo Luis Carranza, que le dio mucha fortaleza a esa propuesta porque se le vio convincente. En el otro lado, en Juntos por el Perú, Pedro Frank, que es también un economista de prestigio y que ha sido ministro de Economía, planteó una propuesta, un plan de gobierno en este campo que no tiene que ver nada con el plan propuesto por Juntos por el Perú, pero que finalmente tiene a ser más simpático que lo que originalmente presentó Juntos por el Perú. Ahí donde él digo yo, porque no sé si Juntos por el Perú lo está asumiendo como tal,
que tiene un plan diferente, tenía un plan diferente al menos al principio, propone una economía mixta con mayor intervención estatal, nueva constitución, revisión de contratos, ley, renegociación del Tratado de Libre Comercio y recuperación de soberanía sobre recursos naturales. Quiero decir que esto puede ser atractivo para sectores que buscan mayor rol social del Estado, pero para inversionistas suele elevar la percepción de riesgo regulatorio, contractual y constitucional. Hoy el inversionista internacional no solamente mira, y con esto no dejo de reconocer que tienen que tener un plan de gobierno, pero no solamente mira indicadores económicos, mira la estabilidad política, la seguridad jurídica, la capacidad de ejecución y gobernabilidad. Y es en este contexto que el Plan de Fuerza Popular envía señales más cercanas a la continuidad del modelo económico y a la promoción de la inversión privada. Y el Plan de Juntos por el Perú apuesta por una transformación más profunda del modelo económico y el rol del Estado. Pero esto, como ustedes lo entenderán, genera interrogantes en los mercados respecto a la predictibilidad y estabilidad regulatoria. Sin embargo, el verdadero desafío del Perú no será únicamente atraer inversiones, sino recuperar confianza institucional, combatir la inseguridad y garantizar reglas claras y sostenibles para todos los sectores económicos. Quiero decirle que la comunidad empresarial internacional hoy no mide solamente el plan de gobierno de uno u otro candidato, mide si las reglas que existen se respetan 5 años seguidos. Como ustedes saben, el Perú lleva 6 presidentes, ¿no? En poco tiempo, prácticamente sin 5 años, ¿no? El Perú lleva 6 presidentes y un Congreso que ha aprobado leyes que retroceden en formalización minera, en seguridad ambiental, en el rumbo de OCDE. Ese es el riesgo. Ahora, quiero recordarles, cuando una empresa como Ford, por ejemplo, cierra 3 plantas en Brasil después de 100 años de operación, no es porque cambió un plan económico, es porque cambió el clima de confianza. Vuelvo a reiterar, el clima de confianza. El Perú tiene macroeconomía sólida, tiene país abierto al mundo, tiene clase empresarial probada. Lo que falta es predictibilidad. Esa pregunta no se contesta entre 2 candidatos. Se contesta cuando el próximo presidente se compromete a no convertirse en el 7º presidente del Perú en 5 años. Muy bien, don Yehude, muchas gracias por sus apreciaciones y dan pie para darle la posta a Jessica Rodríguez, empresaria del campo exportador, precisamente como usted ha señalado de esta integración de Perú al mundo. Jessica es fundadora y CEO de Atlas, una empresa que le da valor agregado a nuestras alpacas en productos muy bonitos que se exportan al mundo. Y también Jessica ha sido una líder empresarial, ha acompañado el proceso de integración de Perú con el mundo en los diversos acuerdos comerciales y recientemente ha sido la presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, la primera presidenta mujer de esta importante cámara en nuestro país. Jessica, desde tu experiencia con el sector exportador en una región tan potente como Arequipa, de tu visión de mujer empresaria que seguramente ha desarrollado muchas habilidades, mucha resiliencia, ¿cómo ves este futuro próximo? ¿Cómo ves estos planes de gobierno? ¿Cuál de ellos orienta más a la generación de empleo digno, descentralizado, ¿no? Y recogiendo un poco también la posta de lo que nos sugería don Yehude Simón. Bienvenida, Jessica. Buenos días con todos. Quiero empezar agradeciendo a la federación, a los organizadores y a ti, Luis, especialmente por tan amable invitación. Realmente me siento muy honrada de compartir este espacio con tan distinguidos panelistas y el público en general. Luis, tú conoces mi trayectoria. Yo no quiero responder esta pregunta desde la teoría económica ni desde una posición ideológica. Creo que la mejor forma de aportar es desde mi propia experiencia como empresaria. Hace 25 años iniciamos con mi esposo una empresa, prácticamente desde cero.
Y como muchos emprendedores peruanos, empezamos con poquísimo capital, muchísimas dudas y enormes ganas de salir adelante. Nosotros hemos apostado nuestro patrimonio, hemos asumido riesgos como muchos empresarios, contratamos personal legalmente, fuimos creciendo, buscando clientes y aprendimos a competir en mercados internacionales para hacer crecer nuestro negocio. Y en ese proceso descubrí algo muy importante, que cuando una persona decide invertir su dinero, crear una empresa, comprar una máquina, contratar trabajadores y apostar por el futuro de un país, no lo hace porque alguien se lo ordena, no, lo hace porque confía, y esa es la palabra clave. Confía en que las reglas serán respetadas, confía en que existirá cierta estabilidad, confía en que se podrá planificar el futuro, por lo menos a mediano plazo. Confía en que el esfuerzo de años no será destruido por decisiones arbitrarias de un gobierno de turno. Por eso puedo decir que después de estos 25 años haciendo empresa, muy duros años, he llegado a una convicción que es simple al final, ¿no? Que la inversión no nace de los discursos, la inversión nace de la confianza, ¿no? También he aprendido algo que para mí es potente también, ¿no? Que la mejor política social en nuestro país es generar oportunidades. Que no existe programa social más poderoso que un empleo digno y sostenible en el tiempo, que siga garantizando un trabajo sostenible a las personas. Que no existe una herramienta más efectiva para poder combatir la pobreza, que es lo que daña tanto y que nos duele tanto como país, que una economía capaz de hacer crecer, de dejar la inversión, de generar oportunidades para todos. Nadie quiere que le regalen las cosas. Cuando una empresa invierte, no solamente está generando beneficios económicos, está generando empleo, capacita a la gente, genera proveedores, genera oportunidades para familias enteras y no, a veces no lo vemos así cuán importante es la inversión y la confianza. Por eso, cuando hablamos nuevamente de inversión, no solamente estamos hablando de cifras de inversión económicas, estamos hablando del futuro de millones de peruanos. Para mí la mejor opción es elegir aquella que genere el entorno más favorable para la inversión, que defienda la libertad económica, la democracia, que tengamos un Estado de Derecho, una seguridad jurídica, que se respeten las reglas de juego. Estoy convencidísima que nuestro país tiene enormes oportunidades y que lo que muchas veces preocupa a los inversionistas no es la falta de potencial. Lo que realmente preocupa es esta incertidumbre con la que no se puede seguir avanzando. Y todos sabemos claramente que para construir confianza nos demoramos años con los clientes, con proveedores. En todo la confianza se genera con años, pero se puede perder en un minuto. Y cuando hablamos de que una confianza o que la confianza se pierde, se están perdiendo inversiones, se están perdiendo empleos, se están perdiendo oportunidades, se están perdiendo sueños de miles de familias, ¿no? Y quisiera hacer una reflexión última desde mi experiencia empresaria como expresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa, ¿no? Durante mi gestión, Luis, impulsamos activamente proyectos estratégicos que ya había heredado yo antes de entrar, ¿no? Que tenía mucho tiempo en cartera, como Majesiguas en la región sur, Tía María, por la importancia que tienen los proyectos mineros, ¿no? Iniciativas que cuando yo vi la capacidad de generar miles de empleos directos e indirectos, dinamizar cadenas productivas, subir el PBI de mi región, impulsé muchísimo, ¿no? Trabajando con gobierno, instituciones educativas, empresas, en fin. Pero y con tristeza tengo que decir, ya son hace 9 años que yo salí, 8 años que salí de la Cámara, que estos proyectos siguen sin ser una realidad, ¿no? Entonces, nuevamente, la inversión no solo necesita reglas claras, también necesita una capacidad, el gobierno que tenga capacidad de ejecución. Si no, serán simplemente promesas, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Y cada año que un proyecto estratégico de esta envergadura para nuestro país se retrasa, son miles de empleos que no se crean en una situación en la que se necesita tanto, oportunidades que no van a llegar a las regiones.
y a las familias que siguen esperando, ¿no? Y creo que eh, hay un desafío, ¿no? Porque el país no va a crecer por los proyectos que va a anunciar o que se pretendan decir que son compromisos, sino realmente por los proyectos que se logre ejecutar. Y nuevamente la capacidad de ejecución será muy importante. Entonces, la propuesta que considero más favorable entre las que tenemos es aquella que atrae la inversión, aquella que defienda la democracia, que respete a las instituciones, que nos genere esta palabra clave tan importante que es la confianza, porque luego los peruanos vamos a hacer todo el resto, que garantice una estabilidad, que entienda que esa es la clave, sin inversión privada no hay empleo. Y sin empleo será imposible reducir la pobreza de manera sostenible. Es lo que tengo que aportar, Luis. Muchas gracias, Jessica, por tus conceptos y tus comentarios. Ya has dejado algunas frases muy importantes, ¿no? Confianza, credibilidad, oportunidades. Eh, Nos acompaña también don José Salardi, un servidor público del Estado, ¿no? No de un gobierno. Don José Salardi tiene una amplia trayectoria en la administración pública. eh, Le ha tocado las épocas muy duras de la gestión con el COVID desde el Ministerio de la Producción del COVID-19 y luego también llevar adelante este buque insignia, el Ministerio de Economía y Finanzas, y tiene una visión también, Pepe, muy amplia porque ha estado relacionado con el Congreso de la República para sacar precisamente no sueños, como decía doña Jessica, sino realidades a través de proyectos de ley bastante importantes. Eh, José, bienvenido. Adelante con tus conceptos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, Lucho, por el pase. Saludo y agradezco la invitación a la Federación de Cámaras y de igual manera saludo a los distinguidos miembros del panel y a todo el público en general. Sin duda, ante la primera pregunta que abre un poco de este espacio de diálogo, yo creo que es importante tener en cuenta que el Perú hace poco más de 35 años tomó una ruta en la cual nos ha generado resultados favorables, ¿no? Si uno ve cualquier indicador económico hoy y lo compara con la línea base que lo teníamos en 1989, está más que demostrado que ir por la ruta del libre mercado, de tener una apertura económica, de fomentar el interés de la inversión nacional y extranjera, de dar las reglas de juego para ello, ha sido beneficioso para el país y ha permitido también sacar a millones de pobladores de la pobreza. Creo que esa ruta no se debe desandar. Es cierto que todavía queda pendiente una agenda grande de hacer una segunda ola de reformas, de seguir avanzando en la ruta de tener mucha más apertura y quitar tanta sobreregulación existente actualmente en el país que se ha construido en los últimos años. Pero sin duda tenemos que ir afinando estos aspectos del modelo y con ello considero que los beneficios se van a poder plasmar en el mediano y largo plazo. Esa creo que debe ser la opción que debe elegir el país de cara a los próximos 5 años, porque ya no estamos para perder más tiempo. Ya esta crisis política en la que estamos sumidos hace muchos años nos está haciendo mucho daño, nos quita velocidad. Si bien el Perú va creciendo a tasas del 3% anual, son tasas que realmente son mediocres para la potencialidad que tiene el país, que tranquilamente, de una manera ordenada, con los ajustes requeridos y con mucha gestión, que es la que se necesita en el Estado, podríamos ir a niveles del 6% anual, ¿no? Estamos perdiendo ciclos importantes como el de los metales, por ejemplo, porque tenemos proyectos mineros que duermen décadas y que no salen adelante porque no se generan las condiciones, porque en muchos casos no nos atrevemos a hacer las reformas de fondo que se requieren para que actividades como la minera, que es el gran motor de la economía del país, puedan tener las condiciones adecuadas para acelerar su ejecución. Y lo que está pasando como correlato es que estamos perdiendo el espacio en relación a lo que puede ser el avance de la minería ilegal e informal, ¿no? Y no solamente en este sector, en muchos otros sectores, por lo cual el país está mayoritariamente cayendo en una informalidad preocupante de cara al futuro. Por eso hoy en día lo que estamos viendo, al menos a nivel de planes, lo que se ha escrito durante toda la campaña son dos líneas bien marcadas, ¿no? Por un lado, Fuerza Popular con una defensa del modelo y con claras medidas que buscan también ir en la ruta de seguir profundizando estos cambios, y un planteamiento que, si uno lee el plan de lo que fue, digamos, publicado en la página del Jurado Nacional de Elecciones de Juntos por el Perú, que en realidad pues está en una línea de intervención estatal, en un aspecto de ir por una ruta de prácticamente
añadir incertidumbre en la inversión, de tomar caminos que creo yo la historia económica, la bibliografía estudiada, diferentes casos han demostrado que es una ruta que no funciona, que no funcionaría ni aquí, que no funciona en ninguna parte del mundo, ¿no? Entonces, yo sé que todavía existen muchas brechas en el país, que hay un descontento también mayor porque el Estado realmente ha fallado en su ejecución, en la posibilidad de sacar adelante este cierre de brechas, y creo que ese es el gran cambio que hay que dar para que la población en general comience a tener acceso a servicios públicos de calidad, algo que lamentablemente por hundirnos en mucha tramitología, también entender muchos y serios problemas de corrupción nos puede doblegar. Por eso yo creo que hoy el Perú está en un punto de inflexión importante y va a ser fundamental lo que se defina el 7 de junio de cara a lo que puede ser la viabilidad futura del país, ¿no? Por eso es clave, creo yo, seguir apostando, pero obviamente hasta el momento hemos visto un debate en el cual todavía por el mismo formato no nos permite ver los detalles y la profundización del cómo se harán las cosas. Entonces eso es lo que queda pendiente, que esperemos este domingo podamos tener muchas más luces, pero que pueden ser propuestas que realmente permitan que el Perú nuevamente se enrumbe hacia el futuro. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Y definitivamente tu experiencia al frente del Ministerio de Economía y varios sectores ministeriales te lleva a estas conclusiones que son categóricas, ¿no? Definitivamente también hay un modelo de gestión del Estado, de visión del Estado que debemos capitalizar vista las enormes potencialidades que tenemos de crecer mínimo a un 6%. Nuestro siguiente invitado, particularmente, me despierta no solamente la admiración, al igual que todos ustedes, sino un particular afecto, don Raúl Díez Canseco Terry, presidente de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, con quien tengo el honor de acompañarlo. Don Raúl ha sido también parte de esta historia viva de la política económica al ejercer la primera vicepresidencia del Perú, fundar el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que el día de hoy nos permite tener esta arquitectura comercial muy importante, pero también en ese quehacer político y empresarial, don Raúl ha sido también parlamentario, ¿no? Y el día de hoy funda un movimiento que se llama Peruanos de Estado, integrado por peruanos y peruanas muy ilustres, que está acompañando con propuestas firmes este presente proceso electoral. Don Raúl, muy buenos días. Sabemos que está usted en Orlando, del dicho al hecho, promoviendo Perú en una de las ferias más importantes de educación en el mundo, y le damos pase para su intervención. Buenos días con todos. Y efectivamente me encuentro en NAFSA, que es la conferencia más grande del mundo de educación de universidades. Más de 100 países representados aquí y más de 8.000 profesionales justamente en el área del conocimiento, de donde me voy a concentralizar. Primero, saludo a los ponentes anteriores, suscribo 100% lo que dicen. Y me voy a ir por algo que para mí es dramático en el Perú y que si no se resuelve, por más que tengamos el dinero por la minería que tenemos que, como bien dice Pepe Salardi, fomentar el 60% del PBI peruano minero, pero acá, mientras no nos preocupemos por la educación y el conocimiento, estamos perdiendo el país. Y ahí me quisiera concentrar, porque yo siempre he alabado las cosas buenas que pasan en el Perú, en el gobierno que haya sido. En el gobierno de Humala se hizo beca 18 y tengo que dar fe de lo que a mí respecta, de lo que hemos visto a través de los años, hasta que el año pasado lo politizaron un poco, pero el gobierno que venga, y espero que sea un gobierno de apertura como debe ser el de Keiko, porque no hay manera de sacar el Perú adelante si no tenemos los recursos humanos capacitados. Yo podría dar fe que se hace una encuesta. No digo con los que están becados por beca 18, me animaría a decir los egresados de esos becados, más del 90% tienen trabajo, algunos de ellos ya emigraron al extranjero porque algunas de esas universidades, como la San Ignacio, fomenta mucho el tema del aprendizaje inglés. Y yo siempre he sostenido que el problema de Perú es un problema de gestión. Y una vez no se entiende por qué esa sierra es el otro Perú
que siempre está olvidado. Y si no, miremos pues la elección de la primera vuelta, donde está ese voto de desánimo, de protesta, de rebeldía, que lo cosecha pues el señor Sánchez y todo lo malo que puede haber alrededor de eso. Porque hay gente que no tiene agua potable, porque hay gente que no tiene hospitales, por gente que tiene las peores escuelas del Perú, y se sienten totalmente maltratados. ¿Y dónde están esos proyectos mineros? ¿No están ahí? Y lo primero que habría que reflexionar es qué uso se le ha dado al canon minero. Lamentablemente los procesos de centralización han sido tergiversados, politizados, y hoy en día regiones o más chiquitos distritos que tenían presupuestos de miles de soles ahora parecen millones de dólares y han hecho piscinas donde no hay agua y estadios donde no hay gente. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo sugiriendo? Y se lo dije a Pepe Salardi, y lamentablemente no lo dejaron continuar. El drama de este país, la falta constancia en fomentar el liderazgo de gente como él, porque había que transferir tecnología. El MEF lo que ha hecho es transferir presupuestos, pero van presupuestos a las regiones donde no tienen gente capacitada. Entonces, todos los proyectos de desarrollo, de inversión son trancados o manejados por gente que no tiene ningún tipo de preparación ni cultura y terminan en las manos de la corrupción. Aquí hay que invertir. La Constitución dice mínimo 5% de presupuesto, cosa que por supuesto desde el gobierno de Belaúnde no se cumplió, porque los políticos siempre piensan que la educación es una inversión de largo plazo y que no la van a ver al término de su gobierno, y eso es un error, porque la educación tiene que ver corto, mediano y largo plazo. Y ya es hora que hermanemos los problemas de educación con los problemas de alimentación, porque un niño mal alimentado en el salón obviamente no va a ir a ningún lado. Entonces el MEF debe de asignar, y hay una ley que debería presentarse en el Congreso para que el Ministerio de Economía y Finanzas ponga no especie de control, sino la tecnología, la gente capaz a asesorar a las regiones que reciben millones de dólares y cada vez más. Y cuando termine el año, muchos de esos millones regresan al presupuesto a la caja central porque no son capaces de inversión. O un proyecto de un hospital que debe haber costado como 10, termina costando como 20 o como 25, porque además las leyes que fomentan la inversión, todas están enredadas y lo que fomentan es la corrupción. De modo que esperemos que este gobierno que venga ahora primero sea de amplia base. ¿Qué significa? Nunca me voy a olvidar el año 80 cuando el presidente de la UNDE gana después de 12 años de gobierno militar. Invitó a cogobernar a todos los partidos políticos y solamente Lucho Bedoya, siempre recordado, del PPC aceptó y hubieron ministros en ese gabinete. Es que lo que viene ahora es la reconstrucción del país y todos tenemos ahí que apoyar para recuperar esa confianza que visionariamente ha hablado nuestra presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, porque todo está dado. Necesitamos inversión extranjera y decirle ahora a la gente que no hay manera de sacar al Perú adelante si no hay inversión. Y cuando hablan de la pública, porque el señor Sánchez se llena hablando cosas públicas y no sabe o no recuerda o no le conviene que la inversión pública depende de la caja fiscal y la caja fiscal depende de la contribución de la empresa privada. Y lo que tenemos que hacer es desarrollar proyectos para la pequeña y mediana empresa, tener mecanismos de financiación adecuados. Yo soy un optimista del Perú. Nunca antes vi al país más orientado en proyectos de turismo, por ejemplo, hasta República Dominicana. El Salvador tiene más turistas que nosotros, y sin embargo ellos no tienen Machu Picchu, no tienen Choquequirao, no tienen la línea de Nazca. Pero hasta eso hemos ido perdiendo por falta de estrategia y, por supuesto, uno de los temas gravísimos es el tema de la seguridad nacional, que es otro tema que tenemos que atender. Pero en resumen, veo una luz muy grande al final del túnel. Veo acá en Enabda por primera vez un super pabellón de Perú. Nosotros venimos hace 20 años con pabellón propio, pero ya está el Perú y la gente comienza a mirar y ve tremendo Machu Picchu, qué sé yo. El Perú ya está en la cancha, pero faltan los goles. Y los goles, queridos amigos,
es la educación, el conocimiento. Acuérdense lo que nos enseñaron ustedes y a mí de pequeños. No le des el pescado, enséñales a pescar. Hoy, como nunca, el Perú enfoca un futuro súper interesante que depende obviamente de que en estas elecciones, yo no soy fujimorista, nunca lo fue. Ustedes saben, mi relación con el presidente Belaúnde fue fraternal, fue cercana, fue patriótica y familiar. Pero si él estuviera vivo, me hubiera dicho Raúl, este es el momento de sumar, de dejar los sueños y los recuerdos de costado, porque aquí hay dos elementos, uno los que quieren sacar el Perú adelante y otros que los quieren estancar y destrozar. Yo viví de muy cerca cuando era vicepresidente del Perú todo el problema de Venezuela. Tenemos en el Perú más de 1,5 millones de gente. 5 millones de venezolanos se fueron y Chávez llegó con los votos de la urna. Chávez de Sánchez. Pero yo sigo pensando, y lo digo con sonrisa, que invirtiendo más en educación, dándole más apertura a la inversión en la educación, la pública y la privada, mejorar y modernizar los sistemas educativos peruanos, vamos a poder aprovechar lo que Pepe visionariamente lo estuvo viendo en el ministerio, obras por impuesto, por ejemplo. Van a venir muchos proyectos interesantes, pero yo creo que contraten a la mano de obra peruana, a los técnicos peruanos. Y eso está en las universidades o en los institutos tecnológicos. De modo que quiero saludar esta iniciativa tan cerca de una elección, porque aquí lo que estamos jugando es el partido de fondo, el mundial para el Perú, donde si hacemos las cosas bien, la copa de ese mundial nos la vamos a ganar. Que Dios los bendiga a todos, nos ilumine a alcanzar ese norte que todos hemos soñado y podamos dormir en paz a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl. Realmente sus palabras son más que alentadoras y deben ir en esa línea del optimismo, de la confianza. Y decía en los conceptos vertidos, don Raúl, hay una trayectoria que se ha hecho, hay un prestigio que Perú ha ganado en los últimos años, a pesar de sus desafíos, de sus problemas, y le ha generado una reputación, ¿no? Don Raúl nos hablaba del turismo y caramba, él un luchador por Machu Picchu, Choquequirao, y ya tenemos una segunda notificación de la organización que le dio al Perú el título de Maravilla del Mundo a Machu Picchu, de New Seven Wonders, ¿no? ¿Cómo hemos llegado a ese extremo de que nos estén jalando las orejas por no resolver los problemas en una región tan maravillosa como el Cusco? Hacemos una segunda ronda. Han sido absolvidas varias de las preguntas, absueltas varias de las preguntas que hemos compartido, y regresamos para el remate final con don Yehude Simón. Don Yehude, como estamos a puertas de este 7 de junio y el número 7 es cabalístico, en un mes también muy importante para nosotros los peruanos, ¿qué sugerirle a estos votantes que piensan que hay que votar nulo, que piensan que hay que votar vacío? ¿Qué sugerirle a estas personas que en el Perú también la realidad los desanima, pierden la esperanza, como nos han descrito tanto Jessica, usted y don Raúl, de obras que no se culminan, 70.000 millones de soles en obras paralizadas, es una cosa impresionante? ¿Qué le podría recomendar a estos peruanos que con derecho piensan de que la mejor opción es votar en blanco, votar viciado o no ir a votar? Adelante, don Yehude. Bueno, muchas gracias. En principio yo quiero rescatar, ¿no?, el tema dicho por cada uno de los panelistas, en este caso tanto Raúl, Jessica y José. Hay que reconstruir confianza. O sea, reconstrucción sí, pero reconciliación también. Son dos temas fundamentales. No puede haber reconstrucción si no hay reconciliación. Entonces, el mensaje nuestro es de reconciliación entre peruanos, que las ideologías no nos ganen, que no nos hagan antagónicos. Ciertamente hay que votar por la opción que nos garantice, ¿no? Hoy día tenemos
a un Perú con una situación expectante con respecto a los puertos, con respecto el Perú área estratégica que no lo tiene México, ni Brasil, ni Argentina. No somos Brasil, no somos México, no somos Argentina. Y el Perú es bisagra del Pacífico. Esta es la marca de nuestro país, que el próximo gobierno tiene que profundizar. Tenemos tres activos que pocos países latinoamericanos tienen. Chancay, que nos convierte en hub de Pacífico Sur. Red de tratados comerciales que cubren 80% del PBI mundial. Una clase empresarial gastronómica, minera, agroexportadora que ya sabe operar en mercados globales. Entonces la pregunta no es si mantenemos la apertura, es qué tipo de apertura. Una apertura con cabeza diplomática que extrae valor de cada bloque o cada apertura ideológica que se cierra cuando la política cambia. Entonces, te digo esto porque nosotros, aparte de hacer el comunicado, hemos dado algunas recomendaciones, pero vamos, y yo creo que hay 5 políticas que no se puede negociar, o que son fundamentales. En mi caso personal y en el caso del comunicado que hemos hecho, son 5 políticas de Estado. Primero, lo que decía Raúl, educación pública de calidad con énfasis en ciencia y tecnología. Es fundamental. Segundo, formalización productiva real, no decretos parche que brindan a la minería ilegal y retroceden la institucionalidad. Tercero, lucha frontal contra el crimen organizado, que es la principal amenaza al crecimiento. Cuarto, respeto a los contratos ley y a la independencia del Banco Central de Reserva. Quinto, defensa de la apertura comercial y con planteamientos estratégicos. No un piloto automático. Eso es terrible. Los pilotos automáticos no funcionan. O sea, necesitamos, vuelvo a repetir, apertura con planeamiento y no apertura en piloto automático. Dicho eso, ¿nos jugamos 5 años? No, nos jugamos los próximos 20 años, 30 años. Si el próximo gobierno no resuelve o por lo menos recupera la confianza que se tenía en el Perú, no recupera la tranquilidad, no recupera el trabajo, no recupera un mensaje a la juventud que le dé opciones de vida, entonces vamos a sentirnos derrotados como país. ¿Por quién se debe votar? Quien nos garantice la apertura de la inversión privada, tanto nacional como extranjera. Quien nos garantice la inversión pública sin corrupción. Quien nos garantice tender puentes para poder amistar, para poder reconciliarnos con el sur. El sur no es comunista, el sur no es rojo, el sur es empresarial, pequeño y mediana empresaria, Puno, Cajamarca, en el caso del norte, Arequipa, todas esas regiones nuestras son los que alimentan la pequeña y mediana empresaria, son los que crean una economía muy importante que creó una economía muy importante para poder derrotar incluso la subversión. Pero ¿por qué le dicen rojos? Le dicen rojos por las movilizaciones de los pueblos, ¿no? Afectados por un olvido histórico del Estado, afectados por los maltratos que se recibe, por los malos gobiernos regionales que no invierten bien, etcétera, etcétera, etcétera. Que hay infiltrados, sí, pero mientras la gente que vive en la costa, mientras los que manejan el gobierno, los gobiernos peruanos, el Congreso, etcétera, no entiendan eso, entonces el sur ve a toda Lima como enemiga y Lima es provinciana. Creo que tenemos que reconciliar. El próximo gobierno tiene que reconciliarse con el sur, tiene que juntar norte, sur y centro. De esa manera, si lo logramos hacer escuchándolos y que ellos nos escuchen, entonces podemos decir que las marchas, las movilizaciones, los odios deben terminar. El voto en blanco y viciado no ayuda en nada. ¿Puede favorecer a uno y otro? No lo sé. No nos interesa que el voto en blanco y viciado favorezca a un otro. Lo que nos interesa es que la gente libremente pueda votar y vote por la opción que le garantice
ya se ha dicho, la inversión, que le garantice definitivamente los temas que se han mencionado acá, una mejor educación, que le garantice el agro, que le garantice la salud, que le garantice no crear universidades bamba, no regalar la calidad que deben tener los próximos profesionales en universidades que realmente le den las armas para que puedan enfrentarse a la vida, la tecnología. Entonces, esa es, que el pueblo decida por sí, que tenga el voto libre, pero que tenga el voto libre en función del conocimiento de lo que hace el partido A y el partido B, que no se dejen engatusar por el populismo, que no crean que le van a incrementar el salario mínimo tan fácilmente y que no crean tampoco que los jóvenes le van a entregar 6.000 soles a 100.000 jóvenes o 200.000 jóvenes. Esa es la opción. Miren, yo tengo dos recuerdos históricos. Hay en la Torre y Odría. Hay en la Torre, a pesar de haber sido perseguido y su gente asesinada por el gobierno militar de Odría, tuvo que apoyar a Odría. Más allá que Belaúnde fue apoyado por la democracia cristiana. Pero ella, la Torre, lo que buscaba era que no se persiga a su partido, y cuando se le preguntó por qué hizo eso, dijo con mucha inteligencia, porque primero es el Perú, antes que él y antes que su partido. Lo segundo, Mandela en Sudáfrica, ¿no? Entonces, lo dice bien Raúl y los otros panelistas que han estado. Primero es el Perú, y segundo, votemos por quien nos garantiza. Yo he sido una víctima de algunos gobiernos o de algún gobierno, y sin embargo, cualquier odio, incluso he tenido problemas y tengo problemas con el señor Sánchez, pero cualquier problema personal se deja de un lado cuando tenemos que votar por una opción que nos garantice el futuro, el presente y el futuro para nuestros hijos y la tranquilidad para todos los peruanos. Gracias, don Yehude. No se nos vayan para un mensaje final. Jessica, los caminos conducen al sur. Adelante, por favor. Cierto, Luis, muy, muy valioso todo lo que hemos estado escuchando. Yo quisiera un poco aumentar bueno, a tu pregunta sobre si estamos de acuerdo o no con el voto nulo o en blanco. Yo realmente, como todos, creo en esta sala, no estamos de acuerdo con un voto nulo porque es totalmente irresponsable, ¿no? Ya basta de no asumir nuestra responsabilidad, basta de ser una sociedad pasiva, ¿no? El futuro, para mí me queda claro desde mi experiencia nuevamente que el futuro del país lo construimos los peruanos y desde donde estemos podemos seguir generando beneficios para nuestros círculos o nuestros círculos de impacto. Y entonces no estoy de acuerdo. Y ampliando un poquito más sobre lo que estábamos hablando, Luis, y desde mi experiencia nuevamente exportadora, yo sí quería, por ejemplo, poner en esta reunión el caso que me ha tocado vivir a mí de cerca, que fue el momento donde te conocí en el MINCETUR hace ya desde el año 2002, hace muchos años, ¿no? Y el MINCETUR a través de PROMPERÚ creó algo que funcionó muy bien. O sea que no todo en el gobierno no funciona. Cuando realmente hay visión, se puede crear instituciones que sí funcionen, ¿no? En ese momento me acuerdo claramente que fue además parte importante del crecimiento que como empresarios pudimos lograr nosotros. Vimos que fue una visión a largo plazo, ¿no? Para las exportaciones peruanas, por ejemplo, ¿no? Nos tocó participar con la ayuda del gobierno en ferias internacionales, en ruedas de negocio, en programas de promoción. Y no solamente nosotros, sino ver al lado muchos pequeños empresarios que alcanzaban mercados que antes parecían inalcanzables, ¿no? Entonces, este esfuerzo que se hizo ya en ese año 2002 eh, ha ido trascendiendo y pasando y manteniéndose a lo largo de estos años, trascendiendo gobiernos propiamente dicho. Entonces, claramente no ha sido una política de corto plazo, fue una política de Estado, fue la construcción de una visión país, marca país, visión país, y el caso de nuestra empresa fue uno de esos casos de éxito, ¿no? Entonces, otro tema que me parece importante es asegurar
que podamos mantener toda nuestra apertura a los mercados internacionales, ¿no? Cuando nosotros o cuando las empresas que exportan crecen, estamos hablando que hay trabajadores que van a encontrar oportunidades, productores que acceden a mercados, artesanos que aprenden a exportar y agricultores que juntos han hecho que el Perú sea y tenga productos que ahora somos los primeros exportadores mundiales gracias a esta apertura. Entonces, el poder lograr conectar y abrir, mantener las fronteras abiertas, creo que es muy importante también en el futuro de nuestro país. Los países, me queda claro que no se desarrollan aislándose, se desarrollan compitiendo, se desarrollan innovando y conectándose con el mundo, ¿no? Y para mí, desde la visión exportadora, una venta al exterior es claramente desarrollo de empleo, de desarrollo de oportunidades, y que en este caso muchísimas de estas oportunidades llegan a las regiones del Perú, ¿no? Y definitivamente dentro de los candidatos que tenemos, hay uno que ha manifestado el querer continuar con esta visión que es tan importante y que yo creo que no debemos perderla de vista, ¿no? Poniendo este ejemplo de que sí hay instituciones del gobierno que pueden funcionar, sí hay una visión a largo plazo y que sí necesitamos una apertura al mercado, no podemos vivir cerrados, tenemos que seguir adelante creciendo, ¿no? Esa es mi reflexión a tu pregunta, Luis. Gracias, Jessica. Y me has hecho acordar algo que se lo voy a comentar al momento que le dé el pase en su momento a don Raúl. Pepe, tú que has estado muy cercano en los últimos tiempos a todas las regiones y has visto la realidad y tenías un plan construido con las buenas cosas que hay en las políticas públicas, ¿cómo motivar, cómo orientar a que los peruanos decidamos, ¿no? Por uno, por otro, pero no por el tema de un voto nulo o blanco o viciado, ¿no? Muchas gracias, Lucho. Sí, sin dudas, tenemos que decidir, y creo que la línea es bien clara, ¿no? Entre repartir riqueza o repartir pobreza. Yo creo que es fundamental un poco en esa línea de acción por donde tiene que venir el voto. Más aún si uno recorre el país región por región, provincia por provincia, va a encontrar múltiples riquezas y múltiples oportunidades, ¿no? Yo por eso yo siempre insisto en este tema de dar el salto al crecimiento y evidentemente si finalmente nos inclinamos por apoyar la opción que mantiene la línea que hemos tenido en las últimas décadas, indudablemente sí es clave que las reformas y la profundización de ellas se ejecuten, ¿no? Porque sí podremos realmente dar el salto a crecer 6% anual por lo menos de manera sostenida, como ya en un momento lo hicimos allá durante el segundo gobierno de Alan García, por citar, digamos, la historia más reciente. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿no? El tema de la desregulación es un tema que se cae maduro en el país, entonces hemos llenado de innecesariamente de una burocratización excesiva, de tener demasiada normativa que nos impide avanzar. Es clave que ya se hable realmente de la reforma del Estado que tenemos que implementar. El número de ministerios que tenemos es obvio que no puede continuar, tenemos que simplificar un poco y lograr que los ministerios sean mucho más eficientes en el desarrollo de sus labores y su rectoría y poder tener realmente un Ministerio de Infraestructura que ordene todo el desorden que hemos visto en materia de inversión pública, sobre todo con la obra pública tradicional, ¿no? En ese orden de ideas también es clave que son puntos como, por ejemplo, tenemos proyectos para el tema de desarrollar nuestra frontera agrícola, de seguir, tenemos grandes proyectos de irrigación en cartera por cerca de 20.000 millones de dólares que permitirían tranquilamente tener impactos en las diferentes regiones del país y transformar y generar valor y generar una oferta exportable importante y generar también millones de empleos. Esa es otra apuesta que con mucha gestión y acompañamiento y va de la mano con también fomentar cada vez más el interés de la inversión privada, sea local o extranjera, nos va a permitir también añadir puntos de crecimiento. Ya he dicho la minería, pero la minería no podemos tener gobiernos que solamente la miren de rojo y no la acompañen y tomen decididamente el liderazgo.
para que realmente los proyectos mineros se ejecuten. Y se genera el impacto, como bien decía Raúl, estos mineros están en la zona donde tenemos problemas. Y hay mecanismos potentes como obra por impuestos, servicios por impuestos, que pueden ayudar trabajando de manera articulada, el sector público con el sector privado, a cerrar las brechas y también un poco atender todas las demandas que tiene la población, que ya son históricas muchas veces, y que por temas de gestión y de falta de decisión política no se han resuelto, ¿no? Temas como la energía también. Hace poco lo que sucedió en Camisea nos dio una gran campanada de alerta de lo vulnerables que somos si no tomamos decisiones, y prácticamente se puso en jaque al país y se generó todo un caos. Entonces también hay que tomar decisiones de una vez de cómo vamos a hacer para seguir explotando los grandes recursos que tenemos como país. Somos bendecidos en esa línea, pero nada ganamos teniéndolos enterrados ahí. Mucho se habla que hay que industrializar, un poco en algunos, digamos, Juntos por el Perú plantea medidas también que fueron pues planteadas allá por los 70, 60 y que no han funcionado. Pero nosotros tenemos recursos naturales diversos que hay que aprovecharlos y hay que ponerlos en valor, y con eso también tenemos una oportunidad y ventaja competitiva importante como país, ¿no? También infraestructura. Nosotros tenemos ya identificado por inversión, hay que protegerlo, hay que seguirlo acompañando en esta ruta de ir adelante en el cierre de brechas. Ya hay proyectos identificados por 70.000 millones de dólares en materia de infraestructura que impactan a lo largo y ancho del país, que tienen que, en la medida que se acompañen de manera eficiente y progresivamente, va a comenzar también a avanzar en cerrar brechas en salud, en educación, en agua y saneamiento, en temas de transporte, y que van a permitir realmente dar un salto cualitativo importante y competitivo al país, ¿no? Recordemos que ya no estamos solo en la región, ya la región está votando hacia la derecha, y nosotros no podemos quedar un poco descolgados de esa ruta de acción, porque finalmente los países también compiten por capitales y por inversiones. Entonces es otro punto que tenemos que tener muy en cuenta, y tenemos que cada vez ser más atractivos para ellos, ¿no? Y para eso también es importante que el marco institucional, las seguridades se respeten, la simplificación administrativa también. También tenemos sectores como el turismo, que bien lo ha mencionado Raúl, y he puesto énfasis. No puede ser pues que nosotros estemos pues en niveles prepandémicos, y Colombia y Chile, si tener la riqueza que tenemos, ya nos superó largamente, ¿no? Y Perú ahí tiene muchas ventajas importantes y muchas riquezas por explotar. Esperemos que este quinquenio, por ejemplo, el teleférico hecho que Quirao se inauguró y entre en operación, complemente bien el circuito de Cusco, y realmente la región también y la población entienda la riqueza que tenemos ahí, que tenemos que sostener en el largo plazo y no ponerlo en jaque como lo que acaba de pasar con las 9 alertas que hemos tenido. Entonces, son temas que, visión de largo plazo, que debe complementar todo ello para ayudar, digamos, a concretar estas medidas que van a aportar mucho al desarrollo sostenido del país. Pues hay varias líneas de acción que, bien trabajadas y bien ejecutadas y encaminadas, yo creo que el Perú lo pueden enrumbar en una ruta del desarrollo que puede ser imparable de cara a largo plazo, ¿no? Gracias, José. Don Raúl, Jessica tocó un tema muy bonito en lo personal para usted y a muchos de los que estamos acá, que lo acompañamos en el MINCETUR en sus inicios. Dijo, ¿no? Yo crecí con el MINCETUR, que se creó en el 2002, ¿no? Cuando se comenzó a abrir el Perú al mundo. Verlo usted en una feria de educación, abriendo camino a la exportación de servicios educativos, y escuchando a don Yehudi y a José respecto de todas estas inmensas oportunidades que tiene el Perú, muchas que avanzan, otras que necesitan una gestión implacable. Usted, que es un hacedor de sueños, eh, ¿qué le provoca compartir con nuestra audiencia y pedirle que a nuestra audiencia también pueda replicar lo que aquí se está escuchando, para poder invitar a que los peruanos tomen posición y elijan futuro, y no un camino del cual les va a faltar tiempo para arrepentirse? Don Raúl, adelante. Primero, quiero decirles que cualquier cosa positiva que pudimos haber hecho cuando nos tocó estar en el Estado, se hizo porque hubo peruanos extraordinarios, y los hay, que hay que convocar y despolitizar, obviamente, el Estado. Porque lo que yo no puedo entender es que, porque hay un cambio de ministro, se paren todos los proyectos que propuso el ministro anterior. Y no quiero decir cuando cambie de presidente, porque hemos tenido 8 presidentes en los últimos 10 años, y se olvidan que fueron cambiados por una serie de denuncias horrorosas que fueron ventiladas en el Congreso de la República.
y había un líder de economía que está con Sánchez y que estuvo 6 meses de ministro de Economía. Y qué pena que nadie le dijo, pero ¿por qué lo sacaron? Porque lo sacó el gobierno del señor Castillo. Pero en fin, el tiempo es oro y tengo que decirles que el Ministerio de Comercio es uno de los menos despolitizados hasta que el señor Sánchez, sí, el señor Sánchez fue ministro de Comercio y fue un desmadre el Ministerio de Comercio. El único caso en toda la historia de esos ministros que politizaron este sector, que hubo denuncias de todo calibre, porque siempre lo que había en ese ministerio es gente proba, gente correcta, gente que trabajó en función del país. Y ahí hay que pensar que las exportaciones peruanas pueden generar millones de puestos de trabajo, porque ahí está sierra exportadora que hay que apoyar con todo, porque es esa sierra, a veces olvidada, que hay que tecnificar y el Estado tiene que convertirse en el gran facilitador, porque los recursos el Estado tiene que ponerlos para llegar con los servicios educativos de salud en los lugares donde no hay posibilidades. Ese es el Estado, pero no podemos seguir equivocarnos y que se convierte en un botín de guerra el que gana la elección y comienza a repartir a sus militantes sin ningún tipo de preparación, y ahí es donde el Estado vuelve a perder. Se ha hablado mucho de la minería ilegal, pero nadie se pone a pensar que ese mineral de oro que sale por la frontera a Bolivia, alguien lo está comprando. Entonces hay que darle facilidades que le dan en Bolivia a esa minería ilegal y la comencemos a la realidad. Y a toda esa gente que está en esa minería ilegal, denle servicios. ¿Por qué en Estados Unidos todo el mundo paga los impuestos? ¿Saben por qué? Porque la educación gratuita es de primera calidad, porque hay un Obamacare que si te enfermas vas al hospital y te tienen que atender, y no con el saldo de la medicina, de la emergencia, sino con todo, porque es un país que funciona. Entonces, si tú pagas lo que tienes que pagar, sabes que te lo van a devolver. Pero yo no quisiera terminar mi exposición en algo que me está persiguiendo, y me van a perdonar ustedes, porque hay que hablar las cosas con nombre propio. El señor López Aliaga fue un extraordinario alcalde de Lima. Ahí están las obras. Yo no soy de su partido, pero no puedo dejar de resaltar la transparencia de la inversión que realizó en el municipio de Lima. Es una persona que hubiera dado mucho que hablar seguramente en una segunda vuelta, pero el destino lo puso así. Y ahora hay que hablarle a Rafael que no podemos repetir el episodio del pasado, cuando hubo un divorcio en la época de Pedro Pablo. Ahora hay que sumarlo todo. Yo me imagino qué sueño maravilloso que el señor Rafael López Aliaga sea el presidente del Senado, porque él con los votos de Keiko podría ser el presidente del Senado. Y en diputados, Keiko tenía una gran votación, y él también, y algunos otros, y también cogen la presidencia de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes dirán para qué? Para terminar con ese antagonismo horroroso entre el Congreso de la República y la presidencia del país. Y en estos 5 años seamos un solo Perú, marginemos a esos que yo no siquiera lo llamo de izquierda, porque Alfonso Barrantes Lingandi, que es un señor de señores, hay mucha gente importante, inclusive está Judía Decimo, que quieren el país. De modo que lo que hay ahí no es izquierda, es un totalitarismo salvaje, es la gente mala que no quiere invertir en nada, que está hablando de subir sueldos y cosas que ya quisiéramos poderle hacer, pero ¿de dónde sale el billete? Que le pregunten a Pepe Salardi, de la caja fiscal. ¿Y de dónde viene la caja fiscal? De los impuestos que paga la economía. Y si no hay inversión, ¿de dónde la van a sacar? ¿Maquinita? ¿Queremos ir al negocio de los intis? ¿A los camiones con los billetes? ¿O queremos generar empleo? Por eso tiene que haber una buena educación. Me dirijo públicamente a Rafael López Aliaga para que jure en el Congreso, porque el Perú lo necesita ahí. Keiko necesita un aliado en el Congreso. El Perú necesita que el Congreso se ponga a trabajar las leyes que el país requiere, y no estemos hablando leyes populistas que estén beneficiando a unos a otros, sino aquellas que de repente
no generan grandes aplausos, pero en el futuro grandes realizaciones para el país. Yo agradezco la oportunidad que me han dado de estar aquí. Soy un terco enamorado de mi patria. No nos olvidemos que a mí también me persiguieron y al final en todas las instancias les gané a los que me quisieron hacer daño. Pero hoy en día no hay que pensar en el pasado, sino anclarnos en el futuro. Y yo creo que el futuro es lindo, porque cuando hablan ustedes de Choquequirao, ustedes pueden creer que es si lo concesionan a las empresas suizas que están los interesados, el Perú no invierte nada, pero la burocracia que hemos puesto en el Estado es tan terrible que le meten un papel y otro papel, otro requisito y lo paralizan todo. Preguntan al Pepe Salardi, los proyectos de inversión bien concesionados, vigilados por el Estado, con gente idónea y decente y honesta, al Perú no lo para nadie. Muchas gracias. Gracias, don Raúl. Recargadas las baterías del optimismo y de saber qué hacer, le pedimos que se queden un minutito más para un mensaje final de nuestros panelistas, a quienes agradecemos. Todos están en sus actividades en diferentes lugares, a nuestros invitados que también están en diferentes partes del mundo. Y como bien se ha dicho el día de hoy tenemos esa responsabilidad de compartir por dónde ir. Y hay un solo camino. Para el cierre final, con un mensaje muy cortito, que después seguramente los organizadores van a poder compartir en sus medios. Don Yo decimos, adelante. Reitero, ¿no? Reitero, tenemos que reconciliar al país. Si no reconciliamos al país, tendremos serios problemas por más que tengamos la Cámara de Diputados o senadores manejados por gente que da garantía en la inversión. Si no hay reconciliación, no hay país. ¿Ya? Entonces, sí reconciliar al país, fundamental reconciliar al país, dar confianza en el país, que se respeten los tratados, que se siga atrayendo la inversión pública y privada, pero es fundamental que tengamos gente dispuesta a jugarse por nuestro país, gente dispuesta a entender que si no hay inversión, estamos perdidos. Yo tengo una experiencia cortita nomás. 2008, con el presidente García se creció prácticamente 9.6, 9.7 al año. Fue una especie de milagro económico y todo el mundo, no solamente el Perú, saludó. El 2009 con la crisis en Estados Unidos, la crisis hipotecaria, ¿qué significó? Alan García dijo, por favor, inviertan, llamó a los empresarios, inviertan todo lo que puedan, vamos a hacer la mayor inversión del Estado. Evidentemente hizo la mayor inversión estatal, pero no pudo haber inversión privada porque el inversionista desconfió. Desconfió no del presidente García, sino desconfió de que su dinero no iba a ser afectado. Eso es. Entonces, trabajemos dándole, poniendo todas las posibilidades de que los hermanos que nos están acompañando a otros países piensen que el Perú es un país de muchas oportunidades, que con las leyes claras, como ha sido con otros gobiernos, por lo menos hasta antes de Castillo seguramente, se logró mantenerse. Lamentablemente esto ha ido cayendo, pero el piloto automático funcionó, pero eso termina. El próximo año va a ser difícil si no es que hacemos las correcciones inmediatas con el nuevo gobierno. Le agradezco por la oportunidad y espero que el 7 de junio, pues, la sabiduría de nuestro país, de nuestro pueblo, de un lado y otro lado, permitan que los próximos 5 años sean por lo menos de tranquilidad si se hacen las cosas como se deben hacer. Gracias, don Yehude. Doña Jessica. Luis, y a toda la audiencia, no podemos olvidar que el Perú logró uno de los procesos de reducción de pobreza más importantes de América Latina entre el 2004 y 2014. Las cifras nos dicen, porque esos son datos reales, que la pobreza pasó de aproximadamente 59-60% a 23%, y que más de 8 millones de peruanos lograron salir de esta condición. Pero esto no ocurrió por casualidad, ocurrió porque existió crecimiento económico, apertura comercial, inversión y estabilidad. La pobreza no se combate enfrentando inversión y la pobreza, además, es importante decirlo,
se combate logrando que la inversión genere un desarrollo social. Pienso que no hay que descubrir la pólvora, solo nos basta ver alrededor nuestro, a nuestros vecinos, ver qué hicieron mal, qué hicieron bien y preguntarnos qué queremos nosotros como país. Yo soy empresaria, pero antes de eso soy una peruana que ha visto cómo el trabajo transforma vidas, ha visto cómo una pequeña empresa puede convertirse en cientos de empleos, cómo una artesana puede sostener a su familia y cómo una oportunidad puede realmente cambiar destinos. Por eso defender la democracia, la estabilidad y la apertura al mundo no es una discusión para nada económica, es una discusión sobre el futuro y las oportunidades de millones de peruanos y lo que les vamos a dejar a las próximas generaciones. Creo que tenemos una gran responsabilidad cuando vayamos a votar. Tenemos además la responsabilidad ahora de contar nuestra experiencia, hablar con otros peruanos y tratar de explicarles, porque hay mucho desconocimiento de qué estamos hablando, de qué está en juego, nosotros que tenemos la oportunidad de saber lo que está en juego. Muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Don José Salardi, ¿qué les dice en su mensaje final al servicio público del cual has hecho honor en tu desempeño profesional? Muchas gracias, Lucho. En general creo que el próximo 7 de junio estamos en un momento crucial para el país. No podemos seguir jugando los dados, digamos, en el futuro del Perú, ¿no? Yo creo que hay que votar con seriedad, hay que poner claramente lo que debe ser la línea de desarrollo del Perú. Como dije hace un momento, nos ha costado más de 3 décadas estar donde estamos. Lamentablemente, en el 2021 vivimos una ingrata experiencia de cómo todo lo construido se puede destruir rápidamente si es que elegimos mal. Yo creo que debemos aprender y las lecciones aprendidas deben dejarnos lecciones como tal para poder un poco encaminar y tomar con conciencia lo que viene para el Perú. Hace poco escuchaba un experto como Andrés Oppenheimer en un largo audio en el cual hablaba del milagro peruano, ¿no? Si bien nosotros cuestionamos internamente, estamos sumidos en una crisis política que quizás no nos permite ver el bosque, pero él era muy claro en decir cómo el modelo peruano seguido en las últimas décadas ha sido y puede ser de perfecto ejemplo para los demás países de la región de América Latina. Y evidentemente también destacaba el hecho de tener, pese a que nosotros cuestionamos mucho la falta de institucionalidad, de una otra manera en ciertos espacios lo hemos logrado, como el caso del Banco Central, ¿no? La autonomía del Banco Central, el rol que ha jugado en todos estos últimos tiempos es destacable y ha permitido también tener un ancla importante de estabilidad. Y yo creo que también de cara al futuro, insisto en esa línea de la mirada que por inversión tiene que acompañar ello, porque como decía, casos como el del gas, que hay que nuevamente ponerlo sobre el tapete para tomar las coberturas de caso, para no estar expuesto en el largo plazo, puede incluso también afectar, y vimos cómo la inflación se nos fue en un mes. Entonces necesitamos tener que las entidades vayan fortaleciéndose y puedan seguir avanzando en la línea de generar el atractivo para la inversión privada y para poder un poco en esa línea de acción captar inversiones y fomentar ello para el desarrollo. Muchas gracias. Gracias, don José. Y bueno, don Raúl, no puedo dejar de hacer la anotación. Está en Estados Unidos, país con el cual estamos celebrando los 200 años de relaciones diplomáticas, que usted está trabajando tesoneramente con el embajador Navarro, aquí destacado en el Perú. Su mensaje final desde la primera economía del planeta. Primero, decirle a todos los oyentes que los 4 expositores tenemos un solo ideal común, que es el Perú, pero tenemos diferentes maneras de actuar y algunos acentos en nuestra manera de pensar, pero coincidimos todos en el futuro del país. Segundo, y disculpen porque así me enseñaron de pequeño, el presidente de la UNE me dijo: Raúl, ¿quieres repartir riqueza en un país en vía de desarrollo, con mucha pobreza como el Perú? La única manera de hacerlo es la justa y equitativa distribución del conocimiento. Así es, mi querido Perú. Si no repartimos equitativamente el conocimiento, si no damos a esos jóvenes 2,5 millones que comienzan por primera vez a votar, pero ¿cuántos están en los colegios mal preparados porque no hay los presupuestos adecuados y la tecnología adecuada? Se habla tanto de la inteligencia artificial, de tantos elementos
y tecnologías que no llegan. Hasta ahora hay parte del Perú que la fibra óptica no llega y no hay internet adecuado. Pero como estamos al final de una linda jornada y quiero agradecer a los organizadores, quisiera terminar como terminó el presidente Belaúnde de los 80. El debate estaba Villanueva, y estaba don Lucho Bedoya y él. Y Belaúnde, después de que le sacaron la mugre Villanueva y don Lucho, a quien como hice muy amigo de él después, y cuando todos esperábamos que Belaúnde les iba a contestar, nos dio una lección a todos. Y lo único que dijo Belaúnde en ese víspera de las elecciones, Dios ilumine al pueblo peruano. Y quisiera recordar esa palabra, porque lo que está en juego, querido compatriota, no es el futuro solamente de los partidos que van a concursar ahí, ni los tantos senadores o diputados, y no el futuro de la patria. El Perú ya no da para más. Pero tenemos ejemplos lindos en la patria, que cuando hemos sumado, cuando han habido terremotos inclementes en la naturaleza, todos los peruanos nos juntamos. Cuando vino la desgracia de la pandemia, hicimos Respira Perú, todos nos juntamos. ¿Por qué no pensar en un nuevo amanecer para el Perú? ¿Por qué no soñar que el Congreso no es el opositor del gobierno que tiene que ser el de Keiko? Yo no soy fujimorista, pero respeto a alguien que ha insistido 3 veces en una candidatura e injustamente le metieron presa 2 años. Es el momento, como dice nuestros queridos expositores, de voltear la página. No olvidar, porque el que olvida puede cometer el mismo error, pero aprender a perdonar, porque con odios y con rencores no vamos a ninguna parte. Muchísimas gracias. Y permítanme que les diga, mis colegas, a pesar que ustedes están a distancia general por su capacidad, su empeño, esta presidenta de la Cámara de Comercio de Arequipa, Pepe Salario, decimos, gente que yo he seguido de cerca que admiro mucho, y Arequipa, ¿qué le puedo decir si mi familia es arequipeña? Que Dios nos bendiga a todos y que tenemos, señor Burneo, una elección tranquila y transparente. Por favor, ponga su empeño para que el Perú salga adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, don Raúl, muchas gracias, don Yehude, muchas gracias a doña Jessica, don José Salardi. Un honor haber acompañado a estos ilustres peruanos de Estado y gracias a la Federación por la invitación para acompañarlos en esta oportunidad. Rafael, muchas gracias. Gracias, Luis, muy amable. Creo que todos estamos de acuerdo que este fue un evento de altísimo nivel, pensando en las diferentes cámaras de comercio y los peruanos que vivimos en el exterior, la gran diáspora peruana también, que son micro, pequeños, medios y grandes empresarios que hoy día se han dado cita. Finalmente, ya concluyendo con este importante y enriquecedor evento, el presidente de la Federación de las Cámaras Binacionales del Perú, el doctor Rafael Torres, brindará las palabras de cierre. Muchas gracias, Julián. En nombre de la Federación de Cámaras de Comercio Binacional del Perú en el exterior, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a cada uno de nuestros panelistas por sus valiosos aportes y reflexiones compartidos el día de hoy, ¿no? Asimismo, agradecemos a todos los asistentes que nos acompañaron desde distintos países a través de esta transmisión, así como a las cámaras binacionales miembros de nuestra federación, de Colombia, Chile, Brasil, México, Venezuela, España e Italia, cuyo compromiso y apoyo hacen posible este importante encuentro. Igualmente, nuestro reconocimiento a nuestros aliados de Canal B por contribuir a ampliar el alcance de este espacio de reflexión y acercarlo a más peruanos dentro y fuera de las fronteras. Hoy, más que nunca, nuestro país necesita espacios de diálogo responsable donde podamos dejar de lado nuestros odios, nuestras pasiones, nuestras diferencias, intereses particulares y posiciones extremas, para pensar primero en el Perú primero en el Perú que queremos construir, ¿no? El futuro de nuestra nación no puede depender de divisiones, sino de nuestra capacidad de encontrar coincidencias y trabajar unidos por objetivos comunes. Como peruanos tenemos el deber de ejercer un voto consciente, un voto informado,
y con un sentido de futuro. Un voto que priorice la estabilidad, el desarrollo, la institucionalidad y las oportunidades para las próximas generaciones. Debemos pensar en el país que heredarán nuestros hijos y en la responsabilidad histórica que hoy tenemos en nuestras manos. Desde la Federación reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando iniciativas como esta que conectan al Perú con el mundo, fortalezcan nuestra democracia y promuevan un futuro de mayor integración, de mayor crecimiento y de mayor esperanza para todos nosotros. Muy buenos días. Buenos días. El Perú se conecta con el mundo. Y cuando las oportunidades cruzan fronteras, nace la fuerza de la integración. Así surge la Federación de Cámaras Binacionales del Perú en el Exterior, FCBP, una organización que reúne y representa a las cámaras binacionales peruanas en todo el mundo. Conformada inicialmente por las cámaras Brasil-Perú, Chile-Perú, Colombia-Perú, España-Perú e Italia-Perú, la Federación une esfuerzos para promover el comercio, la inversión y la cooperación internacional. Nuestra misión es fortalecer la presencia global del Perú, facilitando el encuentro entre empresarios, instituciones y gobiernos, creando redes de confianza y oportunidades concretas de negocios. La FCBPE impulsa la organización de foros, misiones empresariales y espacios de networking, promoviendo la internacionalización de las empresas asociadas y consolidando una red de cámaras comprometidas con el desarrollo sostenible y la integración global. Somos un espacio de unión, cooperación y visión de futuro. Una red que amplifica la voz del empresariado ante el mundo y proyecta nuestra identidad, talento y competitividad más allá de nuestras fronteras.